epidemia en el mundo produjo algo así como el triple de víctimas que la Guerra Mundial, más que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Aquí murió alrededor de un 2% de la población. Hay poblaciones donde murieron el 6% o el 7%, y muy virulento. Se estima que en torno a 40, 50 millones de personas murieron en un breve periodo de tiempo, en unos pocos meses. Ya son muchos muertos, sobre todo en edades activas. Lo primero de todo fue un fracaso para la medicina, que ya se sentían, que ya conocían las bacterias, que ya empezaban las vacunas, y resulta que no. Como madre de todas las pandemias, fue el origen de los virus de las pandemias posteriores. Esta gripe del 18 tiene un patrón diferente a las otras y mueren los jóvenes. Un tercio, más o menos, de la población total quedó enferma. Eso significa que en España enfermarían entre 7 y 8 millones de personas. El sistema ferroviario y también el sistema de conexión por buques fue difundiendo la pandemia a lo largo de todo el mundo. La gripe empieza en febrero en los Estados Unidos. Esa es la primera noticia cronológica que tenemos. Hay otras teorías sobre el origen, pero esa es la primera noticia que tenemos. Lo que hay con certeza es la constancia de que en un campo militar de los Estados Unidos, un campo donde se concentraban gran parte de las tropas que iban a ser enviadas a Europa, es el principal foco conocido de difusión de la gripe. Y entonces empiezan a venir miles de muchachos de los campamentos militares de allá, muchísimos de ellos enfermos. Llegan a Europa y se produce la difusión masiva de la gripe en el continente europeo. Cuando llega a España es mayo, son las fiestas de San Isidro, se enferma el rey, se enferma el primer ministro, las actrices de los teatros, cierran los teatros. Entonces salió en toda la prensa. Y la llamaban El Soldado de Nápoles por una opereta que estaba de moda, que tenía una música muy pegadiza. Vamos a contarles cómo es la enfermedad de moda que en forma de brutal epidemia se ha metido en las casas de Madrid. Y que por haber entrado en todas, absolutamente en todas, hemos dado en llamarle El Soldado de Nápoles. Parece que un periodista inglés que estaba despistado, escribió que estaba aquí, escribió a Inglaterra que aquí había una epidemia de gripe muy fuerte. No sabía que ya Francia, los Estados Unidos ya la estaban padeciendo. Y ahí empezó lo de gripe española. Nadie le da ninguna credibilidad, claro. Lo más tradicional es pensar que había sido este origen en Estados Unidos y que quizá en vez de haberla llamado la gripe española la deberíamos haber llamado la gripe de Kansas o similar. El gran número de casos, nuevamente, de los soldados que regresaban a casa, a Estados Unidos, a Australia, a otros países del mundo, pues fue un poco el factor que permitió la propagación mundial de esta pandemia y llegó a todos los lugares del mundo. Claro, 40-50 millones de excombatientes de decenas de países repartidos por todo el mundo, celebrando la victoria, sobre todo los que habían ganado, claro, la victoria, en sus países, en fiestas, desfiles y tal, pues bueno, eso es una difusión enorme
de la epidemia, ¿no? Otra hipótesis que se ha planteado desde un epidemiólogo famoso, que es John Oxford, él plantea que el virus ya estaba circulando en 1915 dentro del continente europeo. Que no es que de repente un día el virus decida, sino que es todo un proceso largo de transformaciones en el entorno, entre las condiciones de vida de las personas, ese movimiento, desplazamiento. En una pandemia el proceso de difusión es bastante rápido si tú tienes unos medios de transporte que lo favorezcan. Hay algún investigador que plantea que es probable que hubiera población china que tuvo que venir en 1917 a Francia y que pudieran ser los que pudieran haber transportado el virus en ese momento. Incluso plantean el origen de la pandemia en Francia. La gripe de 1918, la característica que tuvo es que no fue solo una ola concreta, sino que estuvo la gripe atacando durante diversas olas a lo largo de varios años. Son 3 brotes, uno en la primavera de 1918, otro en el otoño de 1918 y el tercero, pues aunque hay diferencias de unos países a otros, pues más o menos en la primavera del 1919. La primera ola afecta, viene de Francia, afecta el centro del país. Madrid, sobre todo, Madrid fue impactada por esa primera ola que era más bien benigna. Desde hace días cunde en Madrid una epidemia que hasta ahora se presenta con caracteres de benigna, pero tiene justamente alarmados a todos los vecinos de la corte. La enfermedad, cuyos síntomas son generalmente vómitos, fiebres, diarreas y dolores en todo el cuerpo, es en el fondo algo semejante a la gripe o trancazo. Pero no llega a meterse en la parte rural ni nada. Viene, explota como una gripe fuerte, pero sin tanta mortalidad. Pero es que la ola del otoño del 18 fue la peor de todas. En España, el 75% de la mortalidad que se produce durante toda la pandemia del 18 se produce en octubre-noviembre. El factor que más influyó fue la inmunidad. Es decir, aquellos que tuvieron la primera ola se salvaron en gran parte de la segunda. Y el otro factor es el nivel de vida de las provincias. Murió mucha gente, yo sé que en 18 hubo muchos muertos. En aquellos tiempos había un médico para todo, casi todo el partido judicial casi lo llevaba un médico solo. Se llama el doctor Cebreiro, cobraba muy poquito, era un doctor muy humano, a los pobres no les cobraba nada. La gripe del 18 continúa en el otoño del 18, continúa en la primavera del 19. Hay una tercera ola al principio del invierno de 1919, que también fue mala, pero ya la mayor parte de la gente estaba inmunizada. En junio, más o menos, de 1919, aquello ya desaparece lo que son este conjunto de 3 brotes. En 1920 vuelve otra, que aquí en España causó bastantes muertes, pero ya entre los niños, los que no estaban inmunizados. Las gripes pandémicas, pues en nuestra historia reciente nos han enseñado que vienen en torno a 30, 40, 20 años y muchas de ellas proceden de recombinaciones entre virus aviares o virus de otros animales
y virus que están circulando en la especie humana. El virus de la gripe hay millones y circulan entre los patos silvestres. Y estas aves migratorias infectan a la foca, infectan a otros mamíferos y poco a poco el virus hasta que encuentra una forma de infectar al hombre. En aquel momento, en el año 1918, no se conocía todavía el virus de la gripe. Se estuvo durante mucho tiempo tratando de aislar bacterias que fueran las culpables de la patología. Y con esta pandemia eso no ocurrió, porque no se logró aislar o poder ver un germen que fuera el productor de la gripe. Durante aquella época, pues, muchas personas que estaban trabajando, sobre todo en Estados Unidos, que estaban trabajando con este caso, con el caso de la gripe, pues fueron conscientes de que no eran capaces de aislar al agente infeccioso, pero sí que fueron lo suficientemente perspicaces como para guardar muestras, cortes de parafina de pulmones de personas que habían fallecido. Entonces cogieron a los que habían muerto en 1920 y con esos tejidos y una señora inuit, una esquimal, que la encontraron bastante intacta en el permafrost, resucitaron el virus, es decir, lo reconstruyeron genéticamente y hoy en día tenemos el virus de la gripe del 18. Durante la epidemia, en España y en todos los sitios, se creía, no se sabía que era el agente, el patógeno, que era un virus, se creía que era una bacteria, el bacilo de Pfeiffer. La idea era aislar el germen, ese bacilo, para fabricar un suero específico y una vacuna para prevenir y el suero para tratar. Es más, las vacunas que se aplicaron en España también, eran un compuesto del bacilo de Pfeiffer que sí que tuvieron algún efecto positivo, seguramente, porque había una gran comorbilidad entre el virus de la gripe y la neumonía. Las vacunas que se prepararon podían servir, en el mejor de los casos, contra las complicaciones bacterianas, pero no contra la enfermedad. En los años siguientes, como se siguió investigando, cuando ya se descubrió que era un virus, pues claro, la primera vacuna ya fue de los años 30, fue poco después, ya antigripal. Fue con posterioridad que se supo que era la gripe y después de muchísimos años, hasta bien entrados los 2000, que no se logró secuenciar e identificar completamente aquel agente infeccioso. En el hombre, el bacilo de la influenza puede llegar hasta la sangre, aunque lo ordinario es que se localice en la superficie. Aunque dicho microbio puede eliminarse por la boca, en la mayor parte de los casos se expulsa por las vías respiratorias, ganando el ambiente al desprenderse de los esputos. Ese virus afectó sobre todo, aunque afectó a la gente que normalmente pues sufre la gripe, afectó también a niños, afectó a personas mayores, afectó con especial virulencia a personas jóvenes. De 20 a 40 años, sobre todo, no solo los afecta, sino que los mata. Y eso crea un impacto social y un impacto psicológico mayor, primero porque enferman muchos más los jóvenes y mueren mucho más los jóvenes, y eso supone pérdidas de personas en edad reproductiva, de padres y madres de niños, produce que mucha gente enviude y produce un cambio radical, un cambio importante en la sociedad. Mi hermana tenía 3 años, la que ha sobrevivido, y cayó, claro, con la gripe, pero después de ella había un niño de 2 y otro niño de 1. Teníamos una niñera y todos cayeron y murieron los niños y la niñera. Los 3 el mismo día, lo recordaban mis padres con un terror horrible. La gripe española, de alguna manera, estaba afectando a personas que no tenían nada de inmunidad frente a esa gripe, pero es posible que personas ya pues por encima de 40, 50 años hubieran sufrido alguna gripe anterior y que de alguna manera tuvieran su sistema inmune preparado para luchar contra ella. No así las personas más jóvenes. Tiene también que ver con las gripes anteriores, con este caso con la gripe de 1889-90. Parece inferirse de esa conexión que aquellas personas que pasaron la gripe de 1889-90 tenían algún tipo de protección respecto a la gripe del 18. Cuando una persona enfermaba de este tipo de gripe, la patología era muy rápida.
en algunas personas al cabo de unos pocos días, al mismo tiempo que empezaban a tener dificultades al respirar, pues alguna de ellas tenía una tos tan fuerte que inducía, por ejemplo, la ruptura de las costillas o la ruptura de algún órgano interno, de tal manera que sangraban. Algunas de ellas también sangraban por la nariz o por las orejas. La teoría que más fe se le da es que fue como una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son la forma como el sistema inmunitario se defiende contra una infección. Entonces el área afectada se inflama para que puedan llegar los anticuerpos. Pues parece que la reacción de los jóvenes fue exagerada, patológica. Y entonces en las autopsias encontraban que los pulmones estaban inundados de fluidos. Personas que perdieron masa muscular, capacidad pulmonar, con lesiones pulmonares graves, que de alguna manera pues, luego tuvieron complicaciones al poco tiempo, también asociadas a infecciones. Estos hombres comienzan con lo que parece ser un ataque ordinario de gripe. Y cuando llegan al hospital, desarrollan rápidamente el tipo más vicioso de neumonía que se haya visto. Pocas horas después del ingreso, puede verse la cianosis extendiéndose desde las orejas a toda la cara, hasta que se hace difícil distinguir negros de blancos. La cantidad de casos de complicaciones neumónicas, de pulmonías, pues. Y la pulmonía, entonces, la mayor parte de la gente se moría. Lo más estudiado y lo más conocido es la encefalitis letárgica, que apareció en personas que habían padecido la gripe posteriormente, ¿no? Algo después de haber pasado la gripe. Personas, por ejemplo, que estaban como dormidas, estaban conscientes, pero no reaccionaban, pues comían, respiraban, parpadeaban, pero no reaccionaban al mundo. Se quedaron como en su burbuja y permanecieron ahí durante muchas de ellas el resto de su vida. Pues realmente se percibe, claro, ese impacto negativo, esa sensación de depresión, también de estar desbordado por la situación. En febrero de 1919 mi tío cogió la gripe y en 4 días estaba muerto. Estábamos muy aislados. Recuerdo que mi madre decía, aunque yo no lo entendía, que teníamos suerte de no relacionarnos con otra gente. Cualquier persona, sea rico, sea pobre, sea niño, sea mujer, puede morir en una de estas enfermedades. Las estrellas, algunas de ellas enfermaron, algunas murieron. Por ejemplo, Lillian Gish y su hermana Dorothy Gish, que eran famosísimas, entonces las más famosas, la tuvieron la gripe. Lo mismo que Mary Pickford. Mary Pickford era lo más de lo más. Estornuda para, poder pasar, ¿no? Hay gente, entonces, para poder entrar a un sitio, poder pasar, empieza a estornudar encima de la gente. Pero ella lo hace como un gag cómico en el fondo. Murió pues una estrella hoy olvidada, que no conocemos, a lo mejor no la conocemos porque murió y no pudo desarrollar más carrera, que era Harold Lockwood. Aunque el impacto fue mayor en gente con menos recursos, varios de los que participaban para redactar el Tratado de Versalles durante la Primera Guerra Mundial fueron afectados ellos directamente o sus familiares. Bueno, también Clemenceau y Lloyd George, el británico, también tuvieron la gripe. El Kaiser también, por supuesto. Pero los 3 de la Conferencia de Versalles la cogieron. Y el más grave, Wilson. Por ejemplo, el pintor Munch, el noruego Munch, él también fue afectado y él se pinta. Se levantó un día de la cama, hizo un autorretrato enfermo de gripe, que así tituló. Él está enfermo, pero el cuadro en sí entero es un cuadro de enfermo. Se ve la melancolía, la tristeza, ese sillón amarillo en el que se sienta, la curva que forma su cuerpo envuelto en una bata. No se ve que haya sido una habitación de enfermo, pero sin embargo está la enfermedad presente. Pero que en el fondo lo que estaba mostrando esa obra era como digamos, una renovación, unas ganas también de una nueva vida. Un poco después sale de la gripe española y se hace un autorretrato, esta vez en azul en vez de en amarillo, es tremendamente expresionista, en la que se ve en su rostro, en un atrevidísimo primer plano, los estragos que la enfermedad
le ha causado. Klimt, si no recuerdo mal, otro pintor, ese sí murió. Klimt, en febrero del 18, sufre una embolia que se transforma en neumonía y muere, probablemente contagiado por la gripe española. Klimt es el autor del famoso El beso, otro de los iconos del siglo XX. La gripe del 18 sí que supuso un miedo y unos confinamientos que implicaron una mayor creatividad. Es visible en Schoenberg y en Stravinsky también ese cambio en el tipo de música. La música dodecafónica surge como todo ese proceso realmente. Hay muchos factores. La pandemia tuvo que ver, pero tuvieron que ver también el desmantelamiento del antiguo régimen en todos los sentidos, político, social, moral, ético, ¿no? Prokofiev no llegó a contraerla, pero estuvo toda su vida preocupado precisamente porque tenía miedo de poder hacerlo. Bartók tuvo una infección de oído que prácticamente le llegó a dejar sordo. Stravinsky también. Es que muchos de los compositores pasaron por esta gripe del 18, de los que fueron a Estados Unidos, porque fue uno de los primeros lugares donde se empezó a difundir. La epidemia empieza en los Estados Unidos, pero marcha del centro del país hacia el este, porque con todos los soldados que están embarcando, y llega a California mucho más tarde. Y entonces las autoridades del este le escriben a los del oeste, le dicen, cojan a sus carpinteros y pónganlos a hacer ataúdes para que no se les apilen los muertos. En ese momento no había antibióticos, la penicilina no aparece hasta 1945, que se empieza a usar, y lo que se utilizó son variados tratamientos para atender a los síntomas. Tratamientos paliativos, trataban de bajar la fiebre, tratamientos antibacterianos con antibióticos, Salvasan, tratamientos que en principio no iban a afectar al virus, iban un poco tratando de aliviar, en caso de que el paciente tuviera una sintomatología muy grave, aliviar esa angustia de no poder respirar. O sea, medidas, digamos, de tratamiento sintomático que decimos y de soporte general, ¿no? Yo me acuerdo que se hablaba mucho de aquella gripe, porque yo era pequeña entonces, pero sí recuerdo que fue una cosa muy, muy mala. No había seguridad social, ni muchísimo menos, y teníamos cada uno un médico particular. Cuando te ponías mala, llamabas a ese médico y era el que te atendía. Y sobre todo nos hacían sudar, que con el sudar ya lo arreglaban todo. Porque yo creo que en aquella época hasta los médicos no sabían lo que era aquello. Mi padre me contaba, y mi tío también me contaba, de que una de las cosas que les hacían a los niños, les metían en habitaciones cerradas, les echaban el zotal, les echaban agua y bueno, pues de esos vapores pues pensaban que los niños iban a de alguna manera estar más preparados y a no infectarse. Se utilizaron muchos recursos, pues la quinina, pues que ya se había utilizado contra otras fiebres, ¿no? O contra la malaria. Se incorporó, por ejemplo, como novedad la aspirina de Bayer. Y luego, pues medidas de aislamiento, tratar de que las personas no se juntasen en espacios comunes a niveles que se agolpase mucha gente, tratar de llevar mascarillas, fomentando, por ejemplo, que las personas, antes debía de ser bastante común pues el tema de escupir en el suelo, pues que no escupiesen. La gripe, de todas maneras, hoy en día tampoco tiene un remedio, es decir, que lo que mejor es que te cuiden, que te metan en una habitación aireada, que te den bien de comer. Para mucha gente eso no era posible. Lo que teníamos era la beneficencia municipal. Pero claro, eso estaba destinada a los pobres, a las personas calificadas como pobres de solemnidad. Quien tenía dinero pues iba a ese médico al que pagaba y ya estaba. Y el grupo de personas que no iba a entrar dentro de esa beneficencia, si podía, pagaba esas sociedades comerciales que le cubría la atención médica, farmacéutica, y si moría,
pues también el entierro. Aparte de las casas de socorro, que atendían fundamentalmente a personas con bajos recursos, estaban los centros hospitalarios. La capacidad que tuvieran estos hospitales se veía más que superada. Se requirió el establecer pabellones Docker, traído, digamos, del ámbito de la medicina militar. En el Instituto de Salud Carlos III, en esa zona, hubo que instalar hospitales de campaña. No había suficientes hospitales, ni suficiente nada. La gente lo vivió y el que le tocó morirse se moría. Hubo dificultad para tener médicos disponibles. De hecho, se utilizó a los estudiantes de medicina del último año. O sea, se buscó tratar de cubrir esas necesidades. En Madrid y en otras ciudades, el gobierno permitió que médicos y enfermeras jubilados, eso sí, remunerados, sirvieran para asistir a los enfermos en las epidemias. Que entonces se iba a la casa socorro y nos atendían muy bien. Se jugaba en la calle, a la comba, había todo, se jugaba, eran otros juegos, otras cosas. Las autoridades médicas, sobre todo, y algunas militares, pero sobre todo las autoridades médicas, sí que señalaron los problemas y las medidas que había que tomar. Pues se implementaron medidas que se vienen aplicando desde, con pequeñas variaciones, desde las epidemias de peste que asolaron Europa. Confinamiento y distanciamiento físico y social, como medidas básicas. Y después, claro, todo lo que eso trae aparejado de freno de la economía. Otras medidas que se tomaron, desinfecciones no solo de mercancías, sino también de las personas. Por ejemplo, limpieza de las calles en las localidades o donde llegaba el tranvía. Generalmente coincidían los políticos del momento en que había que tomarlas porque también había que mostrar a la población que se estaba haciendo algo. En los Estados Unidos tomaron medidas, por ejemplo, la mascarilla, que aquí no se vio. Porque fue más propio, se utilizó más en, digamos, ámbito anglosajón. Estuvimos más centrados en el lavado de manos, que es muy importante, claro, y en otras medidas que esa entonces suele estar relacionado con esa tradición cultural y también científica. Cerraron universidades, cerraron entretenimientos públicos. En Madrid, a nivel de prensa, intentaban que desde los periódicos no se difundiera información, o sea, la referida a nuestro país, se le diera la mínima importancia. Que se detenga, que no se diga, que... Y entonces las autoridades pues empiezan a decir pues que es una gripe común, que eso se cura en 2 o 3 días, que no pasa nada. De entrada, digamos, era como algo banal y entonces no había esa percepción del riesgo. Pero a medida que eso se prolonga y o sea, va aumentando el número de casos, de muertes, es decir, se va agravando, pues cambia totalmente la percepción y se pasa a una percepción de verdadera gravedad. Esto es una constante en todas las epidemias, se da en todas. El rechazo inicial de las autoridades a admitir la epidemia, la existencia de la epidemia. En Estados Unidos, algunas ciudades, por ejemplo San Francisco, aplicó las medidas pronto y muy bien, hasta el punto de que el incumplimiento del lockdown y del uso de mascarillas estaba penado con grandes multas y hasta con cárcel. A los actores, estrellas o gente más conocida no les gustaba llevar mascarilla, les quitaba de alguna manera ese glamour que tanto exigía la gente en aquella época. Las estrellas, digamos, masculinas
entre comillas, más masculinas, pues tanto por decisión propia como por decisión del estudio de la compañía que lo sustentaba, no les gustaba, esto es una cosa increíble, no les gustaba que tuvieran la mascarilla porque les quitaba hombría, les quitaba masculinidad. Era como decir, este señor necesita una mascarilla con lo superhéroe que parece que es en las películas. Aquí también había denuncias a veces de que el contraste, ¿no? Se cerraba la universidad, pero se permitía que el café, el teatro estuviera abierto o que incluso se organizaran grandes procesiones. Esta segunda ola se penetró a los pueblos más remotos de España. ¿Y qué pasó? Que coincidió con todas las fiestas y las autoridades no querían prohibir las fiestas. Claro, se hizo tarde, se hizo mal, la gente no creía a las autoridades. Se imponen medidas de prohibición, se prohíben ya las fiestas que ya habían pasado, claro. Y la iglesia se le da por hacer una novena multitudinaria para pedirle a Dios que se pare la pandemia. Las medidas tienen que ser rápidas y mantenidas durante mucho tiempo. Se vio que las ciudades donde se habían impuesto estas medidas antes salieron mejor libradas. En los años 20, los estados que aplicaron el confinamiento creció su PIB 5 o 6 veces más que los que no lo aplicaron. Estaba la discusión, como siempre, si optar por la economía o por la salud. Y es un dilema absurdo, porque es que sin salud no hay economía. La gripe de 1918-19 fue una expresión de la muy compleja coyuntura de ese momento, ¿no? De esa confluencia de Primera Guerra Mundial, de crisis económica profunda, crisis política y crisis social importante. Naturalmente que tuvo que afectarnos. Padres de familia muertos, absentismo violento, consumo cero. Hubo muchísimas dificultades, claro, una economía de guerra, pues naturalmente, bueno, y los países europeos se endeudaron con Estados Unidos, que era el principal acreedor en miles de millones de dólares. El principal Gran Bretaña a su vez prestó a Francia y otros, Francia a otros, Francia quedó endeudado con todos, un desastre. Pero España fue neutral y a España le vino económicamente muy bien. Por ejemplo, España sí que va a vender las mercancías aprovechando esa necesidad y esos mercados que se abrían ante la situación de la guerra mundial. Claro, como los otros países en una economía de guerra no podía producir para comer, sino para disparar bombas y material de guerra, ¿no? Pero claro, eso significó, digamos, desde el punto de vista de la macroeconomía, un enriquecimiento, pero a nivel de la ciudadano de a pie implicó menos recursos y la elevación de los precios. Porque los precios sí que es verdad que empezaron a subir en España desde el año 17, pero en el 18 dieron un salto todos los índices de precios. Y el mayor periodo de todo el primer tercio del siglo, hasta la Guerra Civil, hasta el 36, de aumento del índice de precios es el del 18 al 20. Qué casualidad, los 3 de la pandemia. Los distintos ayuntamientos tuvieron que pedir créditos o establecer créditos o pedir la ayuda al gobierno para poder, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, para poder comprar trigo a Argentina.